Gordita Padre, Barrilete, buenos días, buenas tardes, bienvenido. Buena, Barrilation. Ahora sí podemos decir, Barrilete, ya que nos sacudimos un poquito de la clasificatoria. Feliz cumpleaños del pichanguero, Barrilete. Feliz cumpleaños, mi compadre Peter Potter, Guille, Obli, Gamba, Tocamba, Checamba, Cotrocamba, Cinco. La pichanguita eterna estuvo de cumpleaños, lo pasamos por arriba, pero nosotros no nos hemos olvidado. Por culpa de Neymar, Barrilete, y por culpa de, ¿cómo se llama? Robbie Robinson. ¡Oh! Pero no importa, aquí seguimos al pie del cañón, Barrilete firme, mirando el horizonte, otro año más de la pichanguita eterna. Hoy ya tenemos temas muy especiales, Barrilete, sensibles. Para nosotros, como pichangueros eternos, Barrilete, son súper lindos, pero bueno, son parte de nuestra chilenidad y son parte de, probablemente van a estar siempre en nuestras celebraciones de aniversario a septiembre, pues, Barrilete, más o menos. No, y son parte de lo que somos. Pero yo antes ando con, eso iba a ser, yo ando con, ¿hace cuántos capítulos que no me lloro? Como 50, no, como 3, Barrilete. Sí, más o menos. Pero es que, para Barrilete es harto. Y como estamos, ¿cuál es el color de nuestro país, de nuestra selección? 18 estamos. Pero ¿cuál es el color de nuestra selección? La roja, linda y querida. Una pilsen roja hoy día. ¿Qué le estáis poniendo, Barrilete? Vino navegado, le estáis poniendo ahí como la... No, una pilsen. Pilsen. ¿Pilsen del sur? No, la pilsen. Oye, todo esto, Peter. Hablando de pilsen del sur. Machete no puede ser tan hueón y no llamar a Colorín. No, Barrilete, la próxima semana parece que viste que se viene el superclásico. El superclásico, un campeonatito chileno, sí nomás, po. Y yo estoy llamando a Miami, Barrilete, y parece que el Bambi quiere acompañarnos para hacer la previa al superclásico. Me estáis weando. No, si la pichanguita eterna está agarrando bueno, Barrilete. ¿Y sabéis quién me llamó a mí? Me llamó, Me llamó de Colina 1. El Waiki. Me dijo que también quería tener, que él desde allá tenía sus topos en el Monumental, entonces. Sí. ¿Y sabéis cuál otro me llamó también? Me llamó el Piri. Pero ya. El Piri también. Pero ahí vamos a ver, creo que tenemos otros más, ¿cachai? Pero me dijeron que no querían salir con cara, así que creo que nos van a mandar audios nomás. Ya, pues, Barrilete. Pero volviendo al tema, puta, se pasaría Machete. Dejémoslo hasta ahí nomás, porque se va a hacer para otro momento, ¿ya? ¿Qué le tenemos hoy día, pues, Peter? Es que, Barrilete, como dijimos la semana pasada, como dijimos la semana antepasada, queríamos tocar temas que son muy importantes para nosotros, pero queríamos buscar el momento más o menos propicio para hacerlo. Y era que el 30 de agosto tuvimos el día del detenido desaparecido, o de los detenidos desaparecidos. Luego tuvimos el 5 de septiembre, el día en que se conmemoró de forma más o menos nacional todas las personas que desgraciadamente nos dejaron por culpa del COVID. Y ahí también se recuerda este 11 de septiembre, Barrilete, otra fecha más del golpe de Estado y las consecuencias que dejó a nuestro país en el tema de los derechos humanos. Consecuencias que hasta el día de hoy... Exactamente. Se mantienen. Entonces, en esa tónica, Barrilete, nosotros pensamos la genialidad de la pichanguita eterna, la música social, pues, Barrilete. ¿Cuáles son esas duplas que a nuestro juicio tienen, si bien tienen genialidad artística y musical, también tienen una pata en los eventos que se desarrollan en cada uno de nuestros países? Más o menos políticos, más o menos contingentes, pero sin embargo gente que hace música entendiendo su universo local y proyectando esas historias que ellos van conociendo a medida que van haciendo su música y conociendo más gente. Sí, mira, yo entiendo para dónde vas tú. Yo también traigo algunas cositas más que relacionadas con los derechos humanos, con lo segundo que tú mencionaste, con la mirada política de la música, que nosotros ya lo tocamos como pichanguita eterna en un momento de una manera mucho más lúdico, pero hoy día creo que es importante darle otra mirada desde otro punto de vista y también con otra energía.
¿ya? Si bien es cierto, tratamos de hacer un programa alegre, siempre con la talla, pero hay momentos en los cuales quizás hay que bajar un poco el pie del acelerador y ponerlo un poquitito más reflexivo, ¿ya? Exactamente. Sí. Y en esta música, si bien es cierto, la que traigo yo un poco más estrondosa, más rápida en su Rock acorde. and roll. ¿Vos me traes el rock and roll? El rock and roll, usted sabe que yo a los otros géneros musicales Sí. lo intenté con el hip hop, pero me sentí sobrepasado un poco. Sí. Pero, y aparte porque no tengo mucha referencia, tengo una película que una vez vi de un grupo que se llamaba NWA, Nigger with Attitude, que está en Netflix y que me gustó mucho, pero eso es todo. No me he adentrado mucho más en eso. En cambio, el rock tengo un poquitito más de elementos, puedo hablar unos 10 segundos más. Entonces, yo sí hice caso a la pauta, a nuestro editor periodístico, y yo traje dos duplas. Porque ¿Dupla de dos? La reunión de pauta la semana pasada decía dos duplas. Yo leí. Ahora, tengo que decir a tu favor que el script de la Pichanguita Eterna venía en español y ya hay tantos años ya en Gringolandia que te podéis confundir con los plurales. No comprende, amigo Rodrigo, Barlete mí no comprende el español, perdóname. Entonces, ya. Eso. ¿Ya? Así que dale. ¿Cuál es tu primera dupla, Barlete? Sí, partí vos con tu primera dupla y yo voy en el medio ahí con la chiquilla. Ya. Yo armo la jugada, te la toco y vos descargo. Yo te la devuelvo, te mando el centro al área para que le enfoque, Barlete. Oye, tengo problemas, estoy teniendo problemas serios de definición, compadre. Así que voy a hacerle caso a la persona que vi esta semana y voy a ponerme a chutear contra la pared una media hora todos los días para ensayar el borde externo al segundo palo. ¿Ya? Oye, yo traigo duplas de grupos, ¿ya? Dos duplas de grupos que vienen ahí. El primero que traigo es voy a ir al tiro al chancho, la guitarra estruendosa, los bajos, weón, unicordes. Vamos a ir con el punk rock y con unas bestias del punk rock. Duraron poquito, pero su legado llega hasta el día de hoy. Me parece que vuelven ahora, a fin del... Pero con la formación original. ¿Ya? Porque tenemos ahí el año 78 falleció el bajista original. No estoy hablando de otro grupo más que del grupo punk rock de los United Kingdom, los Sex Pistols, quienes en sus filas tenían al vocalista Johnny Rotten, Johnny Podrido y Sid Vicioso. ¿Ya? Hay una película de Sid Vicious que se llama Sid and Nancy. La busqué en algunas plataformas, no la encontré, pero a lo mejor debe estar en YouTube, ahí por pedacitos, y actúa el Gary Oldman, el que hizo de Drácula. ¿Ya? Véanla, es bien entretenida. Bueno, ¿por qué los traje? Más que por la música, ¿ya? Los traigo más que por la estética, los traigo más que nada por los contenidos de sus letras y sus propuestas políticas dentro del rock. Yo, más que nada, más que hacer una historia de lo que fueron los Sex Pistols, es importante recordar que el punk como movimiento tiene su emergencia, que aparece, ¿ya? En los años 70, y precisamente una de las corrientes del punk tenía que ver con esta corriente más contestataria de contracultura, que dadas las letras precisamente de los Sex Pistols, se vinculó mucho el punk con el anarquismo. Pero más que anarquismo, el punk es una contracultura que presenta una forma diferente de cuestionamiento a la autoridad y a lo establecido, tanto por sus letras como por su estética. Estamos hablando aquí tanto de lo que se muestra como que de lo que se habla. Y en ese sentido, el punk rock no se preocupa de que los sonidos sean exactos, de que los sonidos tengan calidad. De lo que se preocupa es de una propuesta ruidosa, molestosa, pero sobre todo, como tú bien dijiste una vez, raw, cruda. ¿Ya? Ellos dos, si bien es cierto, no tenían una propuesta política
tan elaborada ni tenían muchos puntos de coincidencia, sí podemos decir que lograron éxitos que tienen mucho que ver con esto, y esos éxitos están marcados por precisamente estas letras contestatarias en la búsqueda de una fórmula diferente y una crítica a la sociedad establecida, sobre todo el capitalismo, ¿ya? El punk rock, como bien digo, es una contracultura que viene a establecer y cuestionar los moldes establecidos. Desde ahí su estética, porque su estética busca romper con estos moldes, de ahí los moicanos llenos de colores, las chaquetas con púas, ¿ya? Las medias rotas de las mujeres, y principalmente cuando uno se empieza a entrar en el punk, se da cuenta que hay muchas letras en contra del sexismo, en contra de la discriminación, en contra de la xenofobia, ¿ya? Si tuviéramos que poner al punk, la música nunca ha tenido un lugar político establecido, ¿ya? De hecho hay punk de derecha, pero lo cuático del punk de derecha es que es muy criticado por los panquetas, pues, ¿cachai? En esa línea de cuestionamiento a los regímenes establecidos, de ir en contra del poder, eso tiene comparte mucho con un eje político determinado, con una forma de entender la sociedad y también con una forma de entender los abusos que se cometen desde el poder. Desde ahí la idea de una idea más de comunidad, más que de establecimientos de Estado, ¿ya? Porque después vamos a ver en el segundo tiempo que gran parte de los crímenes que se han cometido en la humanidad han sido cometidos por estados de derecho, ¿ya? Y desde ahí creo yo que es una forma alternativa de la búsqueda de la sociedad. ¿Sabes qué pasa, Barlete? Hay uno en ocasiones, uno busca, por lo menos a mí me pasa, uno busca música que de alguna forma sea un reflejo de tu alma, así viéndolo en la profunda, que regularmente la música que nos gusta es una música que se conecta con nuestra personalidad y con el momento y de alguna forma le da un lenguaje a tus pensamientos, ¿cachai? Pero sin embargo uno encuentra en esta música punk, como tú lo dices, no es necesariamente una cosa melódica, pero sin embargo tú te detienes a pensar en lo que están diciendo muchas veces y lo puedes trasladar a casi cualquier etapa del último siglo de la humanidad, desde que apareció, quizás desde la Segunda Guerra en adelante, donde se hizo una cuestión multinacional del mercado, como, ¿cachai? Porque quizás eso ha existido siempre, pero la información, la internet y todo eso nos hace posible ver estos fenómenos históricos, ¿cachai? Y es ahí donde el punk, como representación más que musical, como un lenguaje contestatario, es súper importante. Claro, y si bien es cierto, no habla de derechos humanos de manera pura y simple, no es necesario hablar de derechos humanos para hablar de derechos humanos. Puede sonar una redundancia total y absoluta, pero no es necesario. El simplemente hecho de hablar de igualdad, de que seamos una comunidad, ya te presenta una forma de entender los derechos humanos, ¿ya? Yendo un poquitito más a lo musical, hay que distinguir dos grandes vertientes del punk. Un punk más ligado al eje político de los United Kingdom y un punk más escolar, por así decir, más de diversión, de Gringolandia. Ahí tenía los Ramones y por el otro lado tenía los Sex Pistols, ¿ya? Si bien es cierto, los Ramones eran mucho más melódicos y estéticamente son reconocibles totalmente, porque los Sex Pistols pueden ser confundidos por cualquier banda punk, ¿ya? Uno se queda más con las letras del otro lado del charco, ¿ya? Y la influencia que ellos han tenido, y aquí con esto termino, es impresionante. Es cuestión de ver escuchar algunos acordes de cualquier canción de los, porque no tenían muchos acordes tampoco, pero cualquier canción de los Sex Pistols y ponerte a escuchar Smell Like the Teen Spirit de Nirvana. Sí. Eso te iba a decir, porque si bien musicalmente no se relacionan, hay momentos del grunge que tiene esa alma del punk, que es decir abiertamente y sin tener
una necesidad estética o musical, sino más que nada ser auténticos contigo mismo y expresar eso que tú crees que está mal. Y progresivamente, a medida que tienes una plataforma, hacerlo más evidente. Claro. Y yo creo, no sé, se me ocurre a mí, era la búsqueda que quizás tenía un poquito Kurt Cobain, y desgraciadamente con el tiempo, como se transformó su sueño musical, se transformó en otra cuestión más que él odiaba, que era el extremo mercantilismo, le provocó la tristeza que al final acabó con su vida. Me imagino yo, pero el alma del grunge tiene mucho que ver, creo yo, con el punk. Le debe mucho al punk. Pero con la única diferencia es que el punk sí te presentaba una propuesta política determinada. El grunge nunca lo logró, nunca lo hizo. El grunge se concentró más que nada en la deconstrucción y en la demostración de un disgusto con algo. El punk no, pues el punk te decía, no queremos esto y queremos todo. ¿Ya? Eso por mi parte. ¿Ya? ¿Qué tiene usted, Peter? Yo me vengo para acá, para el sur del mundo, para acá, para el folclore, para la guitarra de palo, barrilete. Ándate, cabrito. Y la guitarra de palo, barrilete. ¿Sabéis qué pasa? Uno intenta entender la música chilena y la música sudamericana como tal, y uno regularmente se equivoca, o por lo menos yo, yendo a lo que creamos son los próceres. Por ejemplo, en el caso de Argentina está Atahualpa Yupanqui, un folclorista súper importante para los argentinos y quizás uno de los primeros y más grandes. Y acá, obviamente, en Chile nosotros tenemos el caso de Víctor Jara, que además también lo recordamos, porque el día 16 de septiembre se recuerda otro día más en el cual él fue encontrado, su cuerpo fue encontrado en la vía del tren en San Miguel. Pero hay historias que son muy importantes y hay dos mujeres que son súper importantes, barrilete, para el desarrollo de la música nuestra, acá en el sur del mundo, específicamente en Argentina y en Chile, y la primera de ellas para mí, barrilete, Violeta Parra. Ella nació, barrilete, el 4 de octubre de 1917, y la historia de Violeta Parra se cruza mucho con la historia de Mercedes Sosa. A ver, contame. De ahí que, por ejemplo, Mercedes Sosa falleció un 4 de octubre, recientemente. Pero la historia de Violeta Parra, ella parte de su historia en San Carlos, ella forma parte del clan, obviamente del clan Parra, y ella, si no me equivoco, fueron 10 hermanos, que a muy temprana edad perdieron a su padre y tuvieron que lidiar con la pobreza. Y su madre era una mujer que hacía en las noches, esporádicamente, hacía música en algunos bares, hasta que se vinieron a Santiago, y fue en Santiago donde ella, además de hacer música, ella empezó a hacer bordados y tela. Y fue ahí donde Violeta Parra empezó a conectar y empezó a desarrollar una cuestión más personal con el tema, no solamente de la música, que es lo que nosotros conocemos más, sino que ella hacía su arte, ya sea en bordados, ya sea en pintura. Fue, si no me equivoco, por ahí por los años 50, donde el tema y su música personal ella empieza a tomar vuelo. Ella forma parte primero, por ahí a fines de los años 40, comienzo de los años 50, del cuarteto de los hermanos Parra. Y tienen una gira en Chile, y es por la primera vez que ella tiene encuentro, por primera vez en su vida ya adulta, con el verdadero canto chileno. Porque muchas de las historias que Violeta Parra trajo fueron historias y fueron relatos de campesinos o de mineros chilenos, del trabajador chileno. De hecho, hay una canción de La Mina que se le atribuye a una amiga que se hizo Violeta Parra en el norte. ¿Cachai? Entonces ella empieza a conocer de primera mano, y esto también fue una recomendación que le hizo su hermano Nicanor, que ella saliera y recorriera el verdadero folclore chileno, porque hasta ese punto había mucho de ese vals peruano mezclado con música chilena en Santiago. Entonces ella se vio en la obligación y tuvo la necesidad de descubrir cuál era el verdadero folclore chileno, y se dedicó a investigarlo por casi 10 años, hasta mediados de los años 50, en la cual ella ya tenía más o menos una idea clara de cuál era este folclore chileno y cómo ella quería llevar adelante su proyecto musical. Fue tanto el reconocimiento que ella tuvo que luego de esto ella se va a Europa.
y se radica por un tiempo en Ginebra, Suiza, y luego en París. Ella hay una cuestión barriletti que a mí me encantó y me sorprendió. Ella expuso en el Museo del Louvre. Ella expuso retratos, ella expuso telas, y ella expuso, ¿cómo se llama esto que tú haces con tus manos? Como, no arquitectura, pero esculturas. Escultura. Exactamente, fue la primera mujer latinoamericana que expuso en el Museo del Louvre. Y también fue una de las primeras mujeres latinoamericanas que tocó en Ginebra, en una de las universidades más grandes de Suecia, de Suiza. Ginebra, Suiza. Entonces ya en los años 50, y ella fue en este proceso en el que ella desgraciadamente, si bien tenía una personalidad un poco más retraída o más tristona, fue en el año 1952 donde ella nace su hija Rosa Clara. Ella nace en Ginebra, Suiza, y a los 2 años después su hija fallece. Y es ahí donde desgraciadamente ella empieza a tomar una perpendicular más de pesimismo, si se entiende. O quizás ella sufría de depresión, pero esta depresión se empieza a hacer más evidente. Hay una cuestión y hay una hipótesis que tienen los europeos, especialmente de gente de Francia. Fue en el año 1968 que se produjo las grandes protestas estudiantiles en París. Mayo del 68. Y mucha gente cree que fue producto de la influencia de la que pudo haber tenido Violeta Parra, porque había una peña latinoamericana en París, donde se juntaban estudiantes latinos, y hasta ese punto la música que ellos cantaban o con la cual ellos se divertían era una música prácticamente así como la nueva ola chilena, era una música entretenida. Pero fue Violeta Parra la cual les hizo pensar y entender el momento que estaban viviendo, y poco a poco fue ese reconocimiento que a ella la llevó a tener otra dimensión en el mundo barrilete. Fue increíble, y se reconoce que parte de lo que ella sembró, parte de lo que ella enseñó, tuvo una relación con ese movimiento estudiantil del 68. Desgraciadamente, esa noticia no la sabía. Ella tuvo un vuelo muy alto en Europa, muy grande. Ella, como te digo, ella en Ginebra, en Madrid, pero especialmente en París y en Suiza, ella tuvo un vuelo muy alto. Ella, de hecho, estuvo también en una de las convenciones estudiantiles en la Unión Soviética. Si bien ella simpatizaba con el Partido Comunista, ella nunca fue una mujer estrictamente política, pero más que nada quería expresar y dar a conocer al mundo su música, su arte, como parte de la cultura chilena, la verdadera cultura chilena. Desgraciadamente, ella vuelve a Chile a principios de los años 60. Intenta más o menos recrear esto mismo que ella había experimentado en Europa acá en Chile, y se va a La Reina, se junta con el alcalde de La Reina y pone en funcionamiento algo así como una carpa folclórica. Y al principio le va súper bien, porque está por ahí arriba, en los días ella hace clase, y por un momento ella sueña con tener algo así como una universidad del folclore, para emular lo que ella había hecho en Europa. Exactamente, y en la noche tener una peña, pero desgraciadamente pasó el tiempo. Al año 1966, el que era su esposo, el suizo Gilbert Fabre, se va a Bolivia, el Run Run se fue para el norte, y ella, junto con el fracaso que desgraciadamente le provocó al final el tema de esta carpa folclórica y la partida del hombre de su vida, en el principio de 1967, el 5 de febrero ella se suicida. Pero es muy interesante, luego lo vamos a ver con Mercedes Sosa, como su vida, como su obra, como todo lo que ella hizo fue fundamental, barrilete, para lo que nosotros conocemos como la nueva nación chilena. Por su carpa pasó Víctor Jara, los Inti Illimani, Quilapayún, y muchos más, muchísimos más. ¿Me permite agregar algo antes de que pasemos a Mercedes?
dos cositas. Lo primero es que si ella era una mujer política, no militante, pero sí política. Pues recordemos por lo que nosotros entendemos por política acá, dentro de este pequeño espacio. Una mujer política. Y lo segundo es impresionante cómo un periodo, un momento histórico de nuestro país donde los derechos humanos se vieron tan avasallados que incluso nos impidieron poder acceder a su obra. ¿Cachai? Porque eso es un derecho humano también, el derecho humano a la cultura, a las artes. Y hubo ciertas artes que no se podían, a las cuales no se podía acceder. ¿Ah? Sí. Hablar de la familia Parra era motivo de ser encarcelado, torturado. Era un comunacho. Exacto. Sí. Y por el contrario, tenéis que escuchar, y desde ahí que nosotros crecimos en algún momento, durante gran parte de nuestra infancia, creyendo que el folclore eran los guasos quincheros, los guasos de Algarrobá, y no teníamos idea que esto existía. Recordemos, lo decimos nosotros, no por una cuestión de poca cultura musical, sino que era porque no teníamos acceso a internet, lo que nos enseñaban en la escuela era hegemónico, o era hegemónico en realidad, no hay otro. Y nosotros crecimos en la escuela desde los años 85 hasta el 90, estuvimos en la escuela, o sea, tuvimos 5 años de adoctrinamiento escolar en términos de arte, de música, el ramo de música. Nosotros no escuchamos nunca la Violeta Parra por 5 años. Y después de eso tuvimos hasta el 95 que tampoco escuchamos a la Violeta Parra. Y también se da, Barrilete, que su obra musical y su obra artística era reconocida en todo el mundo, pero acá en Sudamérica, como estábamos, no solo Chile, sino que Argentina, Brasil, Paraguay, todos estos países estaban bajo dictadura. Estos mensajes que no eran necesariamente subversivos, sino que eran liberadores y creaban una conciencia de clase para la clase trabajadora, eran reprimidos. Mercedes Sosa no vino al festival sino hasta el año 1992, por ejemplo. ¿Cachai? Siento que Mercedes Sosa no está en esa misma línea, un poco más, no provocadora, pero, ¿cachai? Pero son historias que hoy en día, gracias a Dios, tenemos los medios para poder construir la historia como fue y hacernos nosotros un juicio y entender realmente las vicisitudes y las situaciones que estas personas vivieron. Para mí lo que hizo Violeta Parra, lo que construyó y lo que partió desde ella hacia adelante en la música chilena es extraordinario, Marilén. Sí. O sea, hablamos de la influencia del punk, la influencia de Violeta Parra en todo el ámbito de lo que es artista, es increíble. Yo, sin ser un seguidor de su arte, primero porque la escultura, la pintura, las artes plásticas no las manejo, ¿ya? Pero de su música, sin ser un seguidor, yo no puedo desconocer todo lo que logró y toda la influencia que ha tenido. Es realmente poderosa su estamina, o sea, no su estamina, sino que lo que ha perdurado, súper poderoso, el tiempo que ha podido permanecer en la música, siendo que estuvo censurada por 17 años. 17 años y tenemos un poquitito más. 17 más 4 son 21 años. ¿Ya? Y tiremos un poquitito más porque después de esos 21 vinieron 6 más. Estamos hablando de 27 años de censura. Porque digamos que Elwin y Frey tampoco le dieron mucha amplitud a estas líneas. O sea, es increíble, y es increíble para mí. Fue interesante, Barlita, encontrarme con una mujer que también me inspira muy no solo es una cuestión musical, sino que es un cariño y un respeto tan grande como la Mercedes Sosa, que es una historia muy similar a la de Violeta Parra. Son más o menos contemporáneas. Mercedes Sosa, nació en Tucumán el 9 de julio del 35 y, como te decía, desgraciadamente falleció el 4 de octubre, el mismo día que nació Violeta Parra. Esto fue en 2009. Y Mercedes Sosa, Barrilete, ella, ¿sabéis? Una de las primeras cuestiones con las cuales yo me di cuenta de ella es que ella tuvo que luchar contra esa cuestión de la estética en Argentina.
Porque hay fotos de ella cuando ella era joven y era una mujer muy linda. Pero ella era una morena del campo, Tucumán. Los tucumanos son morenos como Pelo nosotros. negro. Exactamente. Entonces ella tuvo que pelear por más o menos 10 años para conocer su música a través del primero de la radio y más adelante de la televisión. De hecho, el primer disco que ella hace es un disco que ella hace gratis. Para simplemente poder poner su cosa afuera, me parece que por ahí por el año 63. Las historias de Mercedes Sosa se cruzan mucho, Barrilete, con las historias de Chile, con la historia de la dictadura en Chile y con la historia del mismísimo Víctor Jara y Violeta Parra. Desgraciadamente, Mercedes Sosa no tuvo la oportunidad de conocer a Violeta Parra, pero sí conoció a Víctor Jara. En el año 1969, Mercedes Sosa vino a Chile y tuvo la oportunidad de tocar con Víctor Jara, y de hecho saca un pequeño disco. En una parte del disco tenía la canción Gracias a la Vida, que la interpreta por primera vez en homenaje a Violeta Parra, 1969. ¿Y cuándo la vinimos a escuchar nosotros? 92. Exactamente. Y en la segunda parte del disco tiene el Te Recuerdo Mano. Y en el 1971 ya empieza a crearse este monstruo de la imagen, del trabajo de Violeta Parra, y es Mercedes Sosa quien hace un disco que se llama Homenaje a Violeta Parra, del año 1971, con sus grandes canciones. Fue desgraciadamente en los años 70, que si bien fueron terribles y tormentosos para todo el continente, en que en un acto público ella se prestaba en un concierto Mercedes Sosa a cantar y los milicos se la llevan. 1978, el mismo año del Mundial. Y fue producto de esto que ella desgraciadamente se tiene que ir al exilio desde el 79 hasta el 1982, donde ella vive principalmente entre Francia, entre París y Madrid. Y ahí ella vuelve a encontrarse una vez más con la obra de Violeta Parra, porque mucho de su material se lo habían llevado para que estuviera en Francia, para luego volver en el año 82. Y es ahí donde hay otra etapa que a mí me parece terriblemente vital en la música latinoamericana, que es cuando Mercedes Sosa vuelve a Argentina en el 82 y se junta con un tal León Gieco y un Víctor Heredia, y le dice: cabros, préstenme unos cassettes para cachar qué es lo que está sonando ahora. Y le hacen llegar música de Cero Girán, Charly García, Víctor Heredia, León Gieco, y ella es capaz, Barilete, de conectar el folclore con este nuevo rock argentino. Y se produce una cuestión extraordinaria en los años 80 en Argentina, que hasta el día de hoy seguimos disfrutando, por Barilete. Con muchísimo. Es tan lindo lo que ella hizo, porque ella tenía una figura físicamente muy grande, pero su figura, su presencia en la historia de la música argentina, ella toma muchachos como Charly García, como Fito Páez, y otros notan muchachos como León Gieco y Víctor Heredia, y combina corrientes del pop, corrientes del rock, con la corriente del folclore argentino. Ella junta de una forma más o menos figurativa a Atahualpa Yupanqui con Fito Páez, ¿cachai? Sí. Y en un escenario eso se vuelve uno. Y es tan extraordinario lo que ella hace año tras año. Ella saltaba del folclore al rock, al pop, y vuelta. ¿Yo te puedo contar algo? Sí. Yo tengo una anécdota con la Mercedes Sosa. ¿Ah? Ella muere el año 2009. ¿Ya? 4 de octubre. ¿Sí? Yo en 2006 ya fui a Argentina, ¿te acuerdas? ¿Ya? Yo fui con el Papo, con Gadán, cuando Argentina estaba para la cagada. Sí. Aprovechamos de ir y puta, la pasamos la radio. Estaba Baratelli. Llegamos allá, compadre. Un día salimos. ¿Ya? Salimos, no me pregunté a qué lado. Nos llegamos a un parque. Y la gente. Tranquilo, no voy por ningún lado. Muy bonito el paisaje. Muy bonito, voy a decir que muy lindo el paisaje. Estaba esperando algo por ahí. Y la gente, su familia. ¿Sí? Su familia ahí. Y llevaban sus pisitos, se sentaban. Y estábamos en ese concierto y de repente aparece Fito Páez con Mercedes Sosa. Wow.
hacen unas colaboraciones en el escenario, y la última hicieron como 2, y la tercera dice, bueno, y con esto cerramos, vamos a cantar una canción que es un himno de la música latinoamericana. Y de repente sale un gong con un charango y empiezan a cantar ellos dos al mismo tiempo, Fito Páez y Mercedes Sosa. Era la luna llena que... Yo pensé que me iba a salir con Gracias a la Vida, Barrilete. Eso también te da para entender que ella estaba en otro estado, ¿cachai? Que estaba en otro nivel de pensamiento, ¿cachai? Que era capaz de distinguir estas cosas que los gobiernos de facto que estuvieron en ese tiempo no fueron capaces de distinguir, ¿cachai? Porque para los gobiernos de facto de ese momento esa música te hacía pensar, y el pensar siempre va a ser peligroso para ellos. El derecho a pensar también estaba siendo vulnerado cuando prohibieron, mancillaron toda esta música latinoamericana. De hecho, Barrilete, ella, en su último disco, cuando ya estaba más viejita, me parece que fue por ahí, entre el 2008 y el 2009, ella hace reversiones de sus temas y tiene una cantidad importante de músicos invitados, entre los cuales estuvo Gustavo Cerati. Sí. Y ella, a lo mismo, si bien su personalidad, por lo que uno recopila, por los documentos y por las historias, su personalidad no era muy parecida. Mercedes Sosa era una mujer más o menos amigable y Violeta Parra era una mujer más directa. Y le gustaba hacer cosas que tuvieran un impacto en la gente, pero no era mucho de pasar tiempo con gente, ¿cachai? De hecho, una vez a Violeta Parra, estando en Francia, una de sus amigas le pregunta, le dice, Violeta, tú eres escultora, tú eres pintora, tú eres artista, tú eres poeta, y eres música. Y ella le dice en francés toda esta conversación, está un video por ahí, le dice, ¿con cuál de estas cosas tú te quedarías? Y Violeta Parra le responde en francés, con la gente. Todo lo que yo hago es inspirado para la gente. Y por el otro lado tú tienes a una Mercedes Sosa que pasa permanentemente tiempo con sus amigos, con sus hijos. Alejandro Lerner, Fito Páez, Charly García. Hay imágenes muy, muy lindas en las cuales tú ves al mismísimo Charly García, al viejo rockero, emocionado, casi hasta las lágrimas, hablando de Mercedes Sosa. Y cómo yo puedo ver el respeto y la admiración de todo el universo musical de un país que tiene tanta música, Barrilete, como Argentina, hacia la imagen de Mercedes Sosa. Sí, compadre. Oye, vamos con el último. Vamos con la que tenemos, Barrilete, terminá, ponele, bueno. La voy a hacer cortita, porque hay que hacerla cortita. Tenemos todavía otra parte más. Oye, tengo a unos cabros que el motherfucker lo instalaron como un insulto acá en Latinoamérica. Estoy hablando de los tipos que quieren volver a Chile porque el público más loco con el cual ellos estuvieron fue en Chile. Un grupo que combina el rap, el rock, el heavy metal, y que además tienen unas letras muy contestatarias, y ellos mismos se han visto envueltos en muchas acciones políticas. No estoy hablando de nadie más ni nadie menos que Rage Against the Machine, y particularmente mi dupla es Tom Morello y Zack de la Rocha. ¿Ya? Zack de la Rocha, que tiene raíces mexicanas, y Tom Morello, que tiene raíces italianas y keniatas. Ambos educados en espacios, familias muy políticas. ¿Ya? Tom Morello dice por ahí que su educación política comenzó el día que entró al jardín infantil y una niña lo trató de negro y él le pegó. ¿Ya? Su música ha sido siempre inspirada en lo que está pasando en los contextos sociales cuando se ha escrito. Al igual que el punk, letras que buscan desmitificar el Estado capitalista y la realidad de Norteamérica, principalmente de Estados Unidos, en contra del racismo, del sexismo y de las desigualdades. De hecho, The Machine, la ira contra las máquinas no es contra las máquinas como arquitectura,
sino que es modelo. el... No, sí, algo yo sabía, pero no, si vos sos el especialista, Bachelet, yo sé. No, Pero era, claro, Estrellita. su disposición musical era producto de su disposición ideológica, pues y el alma que ellos entienden. No, sí, yo sé, Bachelet, pero dale. Ellos estuvieron mucho tiempo censurados. Después del 11 de Sí. septiembre del 2001 estuvieron mucho tiempo censurados porque ellos son críticos al modelo y críticos al Estado. Ellos son de una corriente de izquierda. De hecho, el símbolo de Rage Against the Machine es una bandera negra con una estrella roja. ¿Y sabéis por qué ese es el símbolo? Zapatista, el ejército zapatista. Ah, ya. ¿Ya? La familia, el padre de Isaac de la Rocha, le enseñaba, no me acuerdo si música o arte, a los del ejército zapatista. ¿Ya? La mamá de Tom Morello tiene un colectivo social en contra de la... antes de que su hijo fuera famoso, un colectivo en contra de la censura musical. ¿Ya? Tom Morello, que no sé si tú cacháis, que es cientista político. Que me parece que yo algo había cachado que él estudió, pero no estaba seguro qué es lo que estudió. ¿Y sabes dónde estudió? Ciencias políticas, graduado, o sea, no es que haya pasado y no es que se sentó en la universidad un día y diga, no, yo estudié, no, graduado, compadre, titulado, tapizado, de marca. Sí. ¿De dónde? No sé, decime. ¿En serio? Sí, compadre. O sea, estamos hablando de tipos que son pensantes, que tú cuando leís o escuchas sus letras, ya después cuando tenés un poquito más de oído en inglés, cacháis sus letras, siguen siendo tipos que apelan a tu inteligencia, ¿cachai? Sí. De hecho, en Latinoamérica ellos tienen muchos fans por lo mismo. Quizás conectándolo con lo anteriormente, producto de ese momento político que vivió toda Latinoamérica y en donde sus letras reflejan lo que se ha estado viviendo hasta ahora. ¿Ya? Su lucha es a favor de los derechos humanos. ¿Ya? De hecho, Tom Morello, cuando él era guitarrista de Audioslave, se presentó en Cuba con Chris Tiro de Esquina, vocalista de Soundgarden, en un concierto en Cuba. Hay que tener huevos para hacerlo, Sí. siendo un artista que está establecido, por así decir, en el establishment de... Establishment Gringolandia. Claro. Sí. No, sí, yo sabía que su música era, pero no sabía esto que tú me estás diciendo, Barrilete, del nivel intelectual de la música y de las letras que hay detrás de Rage Against the Machine. Además que mezclan estilos. Fíjate que el hip hop, algo esencial es del hip hop. A mí siempre me ha gustado el hip hop. ¿Y sabéis por qué? Porque el hip hop, para mi gusto, los cabros que escuchan hip hop manejan y que hacen freestyle, manejan un nivel de lenguaje impresionante. Sí. Por el tema de las rimas. ¿Cachai? Y tienen que saber cómo rimar. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú no necesitáis tener buena voz para hacer hip hop. Necesita tener un mensaje, más que nada. Y El gambaru. Y lo tercero es que sus letras siempre reflejan la realidad. Siempre. Y una realidad siempre desde lo oprimido. ¿Cachai? Sí. Bueno, y Isaac de la Rocha, el vocalista, tenía una banda de hip hop. De ahí su estilo, su rima, de ahí que por ejemplo se mezcla con cosas del rap, no sé si te has dado cuenta. ¿Cachai? Sí. No, pero no tan solo en sus sampleos, sino que en su rima, en sus letras. ¿Cachai? De ahí sus gritos culturales. Es bien interesante poder llegar a eso, ¿cachai? Y poder poder entender que como seres humanos, ¿cachai? Necesitamos un estado, unas condiciones mínimas para poder desarrollar. Sí. Sex Pistols lo entendía de una manera mucho más enérgica, mucho más contestataria, mucho más radical, si queréis denominarlo. Lo entendía la Violeta, lo entendía la Meche, y lo entienden estos cabros de Rage Against the Machine. Exactamente. Y es que parte de la generalidad que uno usa de derechos humanos, desgraciadamente en nuestro contexto chileno y sudamericano, se llevó al extremo, producto de que nuestros compatriotas fueron pisoteados, fueron baleados, muchos de ellos fueron asesinados de forma brutal,
sus cuerpos fueron arrojados al río Mapocho y cosas así. Entonces, el contexto y el concepto de derechos humanos lo tuvimos que llevar a una cuestión vital. Pero en general es una cuestión tan general como el simple hecho de divertirse, tener el derecho para divertirte, para estar con tu familia, tener el derecho al descanso, al ocio, y así muchas cosas más. Entonces hemos querido, Barrilete, englobar un poquito y enlazar la música. Y cómo hay música social en esta conversación ciudadana que estamos teniendo, cómo la música social parte, al igual que la pelotita, parte en un micrófono, la pelotita parte en una cancha, pero engloba una realidad mucho más grande. Totalmente de acuerdo, Peter. Oye, ya. Vamos a cambiarle la agüita a las aceitunas. Mira que vamos a cambiar la cerveza por el vino navegado, compadre. No, si no está tan helado, aquí terremotito. No, pero vino navegado, viste que esa es la de los compañeros. Vamos con la. Ya, Barrilete, vamos. ¿Ves que Barrilete es diestro, pero cuando hace un gol lo celebra con la izquierda? ¿Ah? Como dijo el gurú, arriba con la mano en alto, diciendo que el gurú era del otro lado, compañero. No, el gurú, bueno. El gurú más hueón. Esa es la única hueá que yo sé, es más hueón. Era el gurú, pues, Barrilete. El gurú. Ya, Barrilete. Vamos a comer la aceituna, yo voy a buscar mis pilsen, me quedan unas pilsen más. Estamos acá en Chilito, estamos a 16. Mañana es feriado, así que hoy día nos lanzamos. No. Bueno, ya. Yo me lanzo ahí, no. Ya, Barrilete, vamos. Vamos. Desde aquí, desde Chilito, un capítulo más reflexivo, ¿ya? Pero siempre con la chispeza de la pichinguita eterna, hablando de el tema de la música, el segundo tiempo, ánimo, porque también se viene un tema más, incluso un poquitito más denso desde el punto de vista emocional, pero hay que hacerlo, hay que seguir adelante. Desde acá, desde Chilito, celebrando nuestro cumpleaños y las fiestas patrias, se despide humildemente Rodrigo Barrilete, desde allá de los Estados junto con su bandera infaltable de Chile, mi compadre Edgardo, y con su séquito de personajes, el Peter, el Potter, el Guille, el Oble, el Gamba, los Gambas, el Gambas contra Gambas, que a todo eso los vamos a dejar descansar hoy día, porque hoy día va a estar Rodrigo y Edgardo llevando este programa adelante. ¿Ya? Sigue. Ya, Barrilete, nos vemos en el segundo tiempo, Barrilete, y como siempre decimos, vamos a ponerle aceituna al agua.